Asturiano de Madrid, casa regional comprometida con la cultura. Hoy tenemos un nuevo acto cultural, cinematográfico, por más señas, pero llevamos toda la semana así. El lunes tuvimos lunes musical, que ya son 27 años, se dice pronto. El martes, bueno, tuvimos actividad en una casa hermana, concretamente en la Casa de Cantabria. El miércoles una mesa redonda interesantísima sobre el Quijote, miradas sobre el Quijote en el cuarto centenario, en el marco de la quinta semana complutense, puesto que participamos como entidad colaboradora. Ayer jueves tuvimos una lectura abierta de cuentos de Clarín. Iban a ser 6 cuentos, al final fueron 3 cuentos de Leopoldo Alas Clarín en busca de lectores. Un acto muy participativo, igualmente en el marco de la quinta semana complutense de las letras. Todos ustedes nos conocen, aunque es posible que alguno no nos haya visitado con anterioridad. Sea igualmente bienvenido. Esta es la casa de todos los asturianos y amigos de Asturias. Me acompañaba ahora cuando subíamos en el ascensor una persona que me decía orgullosa: soy de Colombres, y realmente está alzando la mano. Pues yo la animo, y con ella a todos los asturianos y amigos de Asturias, a que se adscriban a esta casa, que nos apoyen, que disfruten de los muchos servicios que brindamos. Tenemos que agitar la bandera de Asturias entre todos, más en este tiempo de significativa confusión. Hay un número considerable de personas de toda índole desnortadas. Pues aquí está el norte. Y hoy me acompañan en la mesa, con rojo mantel, como ven, de este elegante, sencillo, acogedor y versátil Salón Príncipe de Asturias, ahora convertido una vez más, de año en año al menos, aunque es posible que también tengamos algunas otras actividades en el transcurso de nuestros cursos, muy variados y ricos, hoy convertido, digo, en sala de cine, por tanto, de sueño, de ilusión, de arte. Y están conmigo, pues a mi derecha, como el año pasado también, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ribadedeva, María Luisa Fernández, que después tomará la palabra según el protocolo establecido. Y a mi izquierda, pues está Vivi Cuenca, miembro del jurado y también ayudante de dirección. A la izquierda de Vivi, Javier San Pedro, que es un hombre muy cercano, ya desde hace muchos años, de la Casa Municipal de Cultura, Casa de Piedra, en Colombres, Ribadedeva, que actuará como maestro de ceremonias. Y él será el que presente los cortos que después disfrutaremos. Está también a la derecha de María Luisa Andrés Menéndez, que es nuestro presidente adjunto, y a la derecha de Andrés, Pilar Riesco, secretaria general de este centro asturiano. Ribadedeva, hermoso concejo oriental del Principado de Asturias, de nuestra querida tierrina, que limita al norte con el mar Cantábrico, al sur con Peñamellera Baja, al oeste con Llanes y al este con Cantabria, mediante el río Deva, de ahí su nombre, con el que año tras año, ya desde la etapa de nuestro añorado presidente fallecido, don Cosme Sordo Obeso, venimos organizando este acto, la entrega del Urogallo Especial con mención honorífica de esta casa y el diploma acreditativo a la dirección del mejor corto rodado en Asturias. El Urogallo este año se entregará al corto titulado Patatas, dirigido y escrito por David Barreiro, que me acaban de comunicar que por compromisos está en Barcelona, viajará esta noche y por tanto no nos puede acompañar, pero está aquí presente, anhelante también de recoger el Urogallo en nombre de David. Iván Rendo, director de arte. David Barreiro nos cuenta en ese corto la historia de un joven que ha triunfado profesionalmente en la ciudad y ha perdido en el camino de búsqueda del éxito pues casi todo el contacto familiar
y también los lazos con el entorno rural al que pertenece, de modo que cuando regresa a su pueblo para el entierro de la abuela, un montón de sensaciones encontradas le sacuden. Un cortometraje que sirve además como homenaje a la figura de la mujer y a ese matriarcado emocional que ha sostenido a familias durante muchas generaciones. Además de este trabajo, podremos disfrutar de una interesante selección de los mejores cortos que han participado en el Festival REC Ribadedeva en Corto, en la edición de 2014, Festival Nacional, como decimos, de cortometrajes al aire libre en Ribadedeva, y esto lo presentará después Javier Sampedro. La verdad es que estamos encantados de que esta iniciativa cultural cinematográfica esté recorriendo tan fructífero camino. En el año 2006, el Ayuntamiento de Ribadedeva y el Centro Asturiano de Madrid, a través del presidente don Cosme Sordo, iniciaron una colaboración para promover el cine asturiano y en particular el cortometraje. Además del galardón anual acordado, también se busca la promoción en Madrid del municipio de Ribadedeva y, como no, de su certamen de cortos. Debo reiterar mi felicitación al Ayuntamiento de Ribadedeva, en la persona de María Luisa, que luego traslades, por favor, María Luisa, al alcalde, por el acierto del Festival de Cortos, que cada año recibe un mayor reconocimiento, y desearos a todos que disfrutéis de esta jornada cultural, de esta jornada cinematográfica. Disfrutemos de los valores estéticos y de otra índole que estos cortos albergan y que cada cual extraiga el beneficio más oportuno. Ayer decía, tuvimos una lectura abierta de cuentos. Pues bien, como es sabido, ya lo decía el año pasado también, los cortos son a la novela como los cortometrajes a los largometrajes, no por ser más breves, tienen menos intensidad ni tienen menos calidad artística. Nosotros agradecemos también, una vez más, el trabajo largo, no siempre reconocido, de los creativos, y los estimulamos a que sigan desplegando su imaginación, su creatividad tan necesaria. También el agradecimiento para los actores, los técnicos y para cuantos hacen posible estas obras. Vendrán muchas más ediciones del festival, eso deseamos. Por supuesto, a todos ustedes, a todos vosotros, os deseamos que disfrutéis mucho de las proyecciones. Sin más, cedo la palabra a María Luisa Fernández. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y a todas vosotras por estar aquí, especialmente a los vecinos de Colombres que se han acercado a estar con nosotros, al resto de asturianos y asturianas que habéis venido, y también a los que no tengáis la suerte de ser asturianos, por estar aquí hoy por la tarde un ratito con nosotros, disfrutando de estos cortos que han formado parte del certamen del Festival REC Ribadedeva en Corto, que se realiza en Colombres todos los años, y este va a ser el año número 11, en la semana de las fiestas. Normalmente no hay fecha fija, la tercera semana de agosto, a lo largo de 3 días, y en los que espero pues que alguna vez nos encontremos allí en agosto, que ya sabéis que agosto en Asturias es muy agradable. Se realiza por la noche, al aire libre, así que si alguno nos vais a visitar, pues recomendamos llevar una chaqueta, porque a partir del 15 de agosto en Asturias, de noche y al aire libre, hay que llevar chaqueta. Bueno, pues empezamos hace 11 años esta aventura y seguimos empeñada en ella porque, como ha dicho Valentín, es tradición del Centro Asturiano trabajar por la cultura, y también desde el Ayuntamiento de Ribadedeva nosotros creemos que es una apuesta segura. También, como ha dicho Valentín, seguramente en estos tiempos de incertidumbre y donde muchas personas necesitan encontrar un norte, seguramente en la cultura y en la formación y en la educación pues también está uno de los nortes, ¿no? Y es importantísimo que desde todas las instituciones trabajemos para que la cultura se siga promocionando, porque indudablemente va a ser el norte y el camino y el futuro para todos nosotros. Sin más, me gustaría hacer presente hoy aquí a nuestro alcalde, Jesús Bordás, que, como sabéis, con la llegada de la primavera ocurre algo muy típico en Asturias, que es el comienzo de las fiestas. Mañana, en
Ribadedeva, en nuestro concejo. Damos el chupinazo de salida a las fiestas de verano, a las fiestas de Prado, y se celebran las Angustias en Villanueva. Y como sabéis, todos los que sois asturianos, eso en el oriente de Asturias implica que hay misa, que hay procesión, que hay ramo, que hay un montón de asturianas tocando la pandereta, y nuestro alcalde tiene que estar allí para acompañar a todos los que van de fiesta a celebrar la Virgen de las Angustias. De todas maneras, me ha dicho que os transmita un saludo y un abrazo muy grande, y que por supuesto él está aquí con nosotros acompañándonos, aunque sea solamente en el pensamiento. Y sin más, voy a ceder la palabra a un miembro del jurado para que nos explique un poquito más de este festival que se lleva a cabo en Colombres desde hace 11 años, para sembrar un poco la semilla esta de a ver si el año que viene o dentro de 2 o 3 años nos vemos allí con la chaqueta puesta la tercera semana de agosto. Así que cedo la palabra a Didi Cuenca, miembro del jurado y ayudante de dirección. Pues hola, buenas tardes o buenas noches. Pues la verdad es que hace un rato el director del festival, Javier, me ha propuesto que dijera unas palabras para intentar transmitir lo que vivimos aquellas noches en Ribadedeva y traerlo aquí. Entonces, para empezar, había que bajar el aire, subir el aire acondicionado, ponernos todos el abrigo, bajar un poco las luces porque es de noche. Y excepto por el frío y por la nocturnidad, la verdad es que lo que se palpita aquí es igual que en Ribadedeva esas noches. Noto aquí la misma ilusión que cuando llenamos, el festival se produce al aire libre en la Casa de Piedra o en el Archivo de Indianos, y se llena. Y ves que la gente viene emocionada, viene con el recuerdo de los años anteriores, que en la Casa de Asturias también repetimos muchos, y sobre todo venís con las ganas de ver cortos y luego comentarlos, y cada vez es que la gente habla más de los cortos. Como bien ha dicho el presidente, el corto no es más que una película en menos minutos, pero tiene el mismo trabajo, la misma dedicación. Nosotros como jurado nos llegan una selección y bueno, pues tenemos que elegir el corto que más nos llega. Y por mi parte, que soy técnico de cine, pues intentar juzgarlo de una manera un poco más técnica. Sí que es cierto que muchas veces los cortos que elegimos el jurado a los que luego vota el público difieren muy poquito. Y pues eso te da una idea de que no vas tan desencaminada cuando eliges un corto. Yo espero que los que hoy vayamos a poner aquí os gusten tanto como gustan las 2 noches que se celebran los cortos. Y bueno, dar las gracias a todos los miembros del jurado que hoy no están, pero contamos entre los miembros pues con un historiador, un profesor de comunicación audiovisual, un director de cine, yo que soy técnica, un diseñador gráfico, a Javier y María Luisa. Y luego, sobre todo, dar las gracias a todos los que estáis ahí sentados, porque sin vosotros no nos molestaríamos en hacer historias. Os gustarán, nos gustarán, las criticaréis, aplaudiréis, pero es que si no estáis, no las íbamos a hacer. Y aparte de vosotros, gracias a la parte que está aquí, el Ayuntamiento de Ribadedeva y a la Casa de Asturias por ayudarnos a seguir levantando cada año el Festival REC, a la Casa de Asturias de Barcelona, que es en la que se entrega el premio a Mejor Documental, y pues nada, que excepto por el Orbayu, creo que aquí estamos igual que en Colombres. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Ya os dejamos con Javier Sampedro. Bueno, nada, buenas tardes a todos. Simplemente gracias a todos por acudir. Yo creo que ya está todo dicho, así que no me quiero enrollar más para pasar directamente a ver las proyecciones. Como os comentaron, vamos a ver una pequeña selección de algunas cosas que nos gustaron más de la edición del 2014, que como era el 10º año, decidimos que teníamos que meter alguna cosa nueva, y en este caso fue introducir un pequeño festival infantil.
Entonces hoy vamos a ver dibujos animados, entre otras cosas. Vamos a ver algunas de las películas para adultos, pero novedad es que tenemos dos películas, una de animación, bueno, en realidad son las dos de animación, una con dibujos animados y otra con stop motion, ya lo veréis. Una es argentina, porque también este año introducimos la posibilidad de que países iberoamericanos participen dentro de la sección infantil. Y bueno, espero que disfrutéis y que, como dice Vivi, no os tiene por qué gustar todo a todos. Lo interesante es que lo veáis y que entre todos, de alguna manera, le saquemos desde una perspectiva crítica pues algo a cada una de las películas, ¿no? De eso se trata. Nosotros recibimos el año pasado alrededor de 400 películas. Hay un equipo que nadie conoce porque es quien no sale en las fotos y quien no aparece como jurado, que es en realidad quien ve todas esas películas y quien decide las 15, 17 finalistas, que son las que recibe luego el jurado, que en realidad es un poco privilegiado en ese aspecto. Y bueno, aquí está el trabajo de selección de esas personas que están un poco ahí en la sombra. Espero que lo disfrutéis. Os voy a ir presentando una por una. La primera es Nadador, de Dani de la Orden, dura 15 minutos y es la película que el público de Ribadedeva con sus votos decidió que era la mejor de la edición pasada, el premio del público. Dani de la Orden nos dice que Guillermo tiene 12 años y nunca se atreverá a tirarse de cabeza. Tampoco dirá nunca nada a Sara, la chica de la que ha estado siempre enamorado. Pues muchas gracias, la verdad que ha sido precioso todo este acto y realmente son de muchísima calidad todos los cortos que hemos visto, los 5. Hay que ver la cantidad de personas y profesionales que participan en los mismos, ¿no? ¿Quién lo diría teniendo en cuenta la brevedad? Realmente muchísimo trabajo. Enhorabuena a todos los que de un modo u otro han participado y bueno, vamos a entregar este Eurogallo a Iván para que a su vez pues se lo entregue a David Barrero. Muchas gracias también por dedicarnos esas palabras, Iván, en asturiano, de manera que aquí tienes este Eurogallo, que te entrega y ahora el presidente adjunto nos va a leer el diploma acreditativo. El Centro Asturiano de Madrid concede a don David Barrero el Eurogallo Especial con mención honorífica como director al mejor corto rodado en Asturias, ganador del Festival de Ribadedeva. Lo ponemos en manos de Iván, ya que David está ausente. Enhorabuena. Javier, ¿qué nos queda? Nada más. Bueno, pues Dar las gracias en nombre de mi nombre a lo primero al Centro Asturiano por recibirme a nivel Faltaría personal más. siempre con muchísimo cariño y bueno, como director del festival, pues con el interés que nos recibís, empezando por vuestro presidente, que sé que disfruta muchísimo del cine, que es, no sé si cinéfilo, pero muy cerca por lo menos de serlo. Y nada más, a los que seáis de aquí de Madrid y no conozcáis todavía Ribadedeva, o seáis asturianos emigrados, no sé qué estáis esperando. Y a los que sois de Ribadedeva, que estáis aquí, que veo por ahí algunas caras, que sois vecinos, pero que tenéis la mala suerte de tener que estar aquí durante mucho tiempo del año, pues gracias por estar aquí acompañándonos. Luego creo que vamos a tomar una chica luego todos juntos. Nos vemos ahora y nada, si os gustaron, hablarle bien a vuestro presidente para que el año que viene nos inviten a estar aquí otra vez. Muchísimas gracias. Muchas gracias.